Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios en esta preciosa hora, porque Dios nos concede un momento más poder compartir la palabra del Señor a través de la plataforma de este canal. Hoy les traemos un mensaje que el Señor nos lo ha regalado por su Santo Espíritu y espero que sea de mucho provecho para sus vidas. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14. Dice así a la letra: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que Dios les bendiga. Es una palabra muy hermosa donde nos habla de el Verbo. Muchas veces nos preguntamos qué significa esto. Aquí nos habla del Verbo. El Verbo es la palabra del comienzo o del inicio. Y Dios nos bendiga. Aquí dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Pues hermanos, nosotros, cuando el Espíritu Santo inspiró, hermanos, a estos siervos que fueron testigos de todo lo que sucedió allá en Israel, cuando el Señor Jesucristo fue manifestado al mundo, todas estas cosas fueron escritas por la inspiración del Espíritu de Dios. Esta palabra, cuando nos dice y aquel Verbo, se refiere a alguien que en el pasado existió. Y aquí mismo lo podemos comprobar en este mismo capítulo. Dice, hermanos, que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le declaró. ¿Qué quiere decir eso? A Dios nadie le vio jamás. Ustedes saben bien, hermanos, que a través de la historia de la palabra de Dios, hubo un profeta, y ese era Moisés, el legislador de Israel. Dice la palabra del Señor que no se levantó otro profeta como Moisés, porque a todos los siervos de Dios, ya sean los patriarcas, ya sean, hermanos, los profetas que han existido, Dios les habló a través de revelaciones, de sueños, o oían la voz de Dios, pero nunca pudieron ver la gloria de Dios. Pero no así como Moisés. Dice que Dios habló con él cara a cara, como quien habla con su amigo. Pero jamás Moisés pudo ver la gloria de Dios. Y pues una vez, cuando estaba en el monte Sinaí, Moisés le pidió a Dios que quería ver su rostro. Dios, el omnipotente, le respondió que no había ningún hombre o ningún ser humano que pudiera ver su rostro sin que muriera, sino que sencillamente Dios le permitió que viera su espalda. Pero aquí la palabra de Dios, cuando nos habla de aquel Verbo, nos habla de un ser creado que estuvo con el Padre, o estuvo
con el omnipotente Dios. Dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le declaró. En el principio, dice aquí del capítulo, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era con Dios en el principio. Y todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, hermanos, podemos entender lo que la expresión del Verbo nos dice, que todas las cosas por Él fueron creadas y que sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, hermanos, Cristo o el Verbo o ese ser creador que era desconocido en el Antiguo Testamento y que solamente los profetas hablaron en misterio, hermano, era un ser que existía desde la creación del mundo, antes de la creación del mundo. Porque en el Evangelio de aquí, de este mismo libro de Juan, en el capítulo 17, y por cierto, hermanos, es el verso 5, nos dice que Jesús está de rodillas cuando ya se ha llegado el momento que Él iba a ser entregado. Había llegado el momento que iba a comenzar Él el proceso para llegar a la cruz. Pero está pidiendo de rodillas y le está pidiendo auxilio al Padre porque estaba en la condición de hombre. Y le dice un versículo: Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Entonces, hermanos, quiere decir la palabra de Dios que Jesús ya existía antes que el mundo fuese. Y hay un versículo, hay una expresión de la palabra, está en el mismo Juan, cuando los judíos o los príncipes, los sacerdotes estaban contendiendo con Él y estaban hablando de Abraham. Jesús les da una expresión que antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, hermanos, podemos entender lo que dice el versículo: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Preciosa la palabra de Dios. Pero en el antiguo tiempo hallamos, hermanos, expresiones muy preciosas de la palabra de Dios que nos enfocan, hermanos, como Dios en el antiguo tiempo había inspirado a los siervos de Dios. Recordemos que la misma palabra dice que ninguna profecía en el tiempo antiguo fue traído por voluntad humana, sino que todos los hombres de Dios, todos los profetas de Dios hablaron estas cosas, escribieron estas cosas, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y encontramos unas palabras bien hermosas en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, y en el versículo 22 comienza unas frases que fueron escondidas, escritas, y están escondidas en el misterio de Dios. Dice, hablando la sabiduría:
o hablando el Espíritu Santo en la inspiración del escritor de los Proverbios, que todos nosotros sabemos que es Salomón. Pero aquí nos dice, no era Salomón el que estaba hablando, sino era el Espíritu Santo de Dios. Dice, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. Preciosa la palabra. Dice que antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, era yo engendrado. Preciosa la palabra. Dice que no había hecho aún la tierra ni sus campiñas, ni el principio del polvo del mundo. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Dice que cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando señalaba con compás la sobrefaz del abismo, ahí estaba yo. No había hecho el mundo ni sus campiñas. Cuando afirmaba los cielos arriba, ahí estaba yo ordenándolo todo. Pero ¿quiénes era yo? Era el personaje del quien estamos hablando en esta hermosa hora, que nos dice el apóstol, y aquel verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Imagínese usted qué grande es el plan de Dios. Por eso el apóstol Pablo le escribió en los versículos a Timoteo y le decía que sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Ha sido justificado con el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles. Ha sido creído en el mundo. Ha sido predicado a los gentiles. Y ha sido recibido en gloria. Preciosa la palabra. Me gozo. Siento una alegría profunda dentro de mi corazón. Pero imagínese usted, hermano, lo que Dios hizo con este mundo, hermanos, envuelto en pecado. Un mundo depravado, lleno de maldad. Hay unos versículos en el misterio de la profecía. Dice que Dios miró desde los cielos hacia la tierra y miró entre los hijos de los hombres para ver si había algún justo, si había alguno que buscase a Dios y que fuera capaz de redimir a su hermano. Lamentablemente no halló ni uno. Todos se habían extraviado los hombres. No había uno que buscase a Dios. Todos se habían ido, todo el pensamiento y el designio del corazón de ellos fue de continuo el mal. Pero qué Dios tan bueno. En ese momento, hermanos, Dios hubiera dictado sentencia de exterminación
y hubiera dicho que sea consumida la tierra con todos sus habitantes. Pero su amor es grande. Dios bendiga a los amigos que me escuchen. Imagínese usted que Dios, en vez de mandar el juicio y que este mundo hubiera desaparecido, dice que Dios se llenó de misericordia y comenzó a buscar entre las criaturas, entre su ejército, entre los ángeles, entre los querubines, entre los serafines, entre los príncipes que están en la realeza de Dios, para ver si había alguno que quisiera venir a redimirnos del pecado. Pero ninguno se atrevió a decir yo voy. Pero sale una voz, y esa voz es el Verbo de Dios. Aleluya. Y dice así: envíame a mí. El Padre pregunta: ¿quién irá? ¿Quién nos irá? La respuesta del Verbo dijo: envíame a mí, oh Dios, para que haga tu voluntad. Quítalo primero para establecerlo primero o postrero. Hermosa la palabra de Dios. Esta palabra es más dulce que la miel y que que destila el panal. Hermanos, y es así como se dio la determinación de Dios. Hay un profeta que dijo: Jehová desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todas las gentes, para que todos los pueblos vieran su gloria. Hermano, Dios, por eso dice el apóstol que Dios ha encarecido su caridad para con nosotros, porque si aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo por los injustos, el que no hizo pecado, vino, se humanó. Por eso este siervo decía: y aquel Verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, hay unos versículos preciosos que me inspiran. En el libro de los Hebreos, cuando Dios determinó en los altos cielos, el Padre pronunció a todos los seres creados que iba a mandar a su Hijo en rescate sobre los humanos. Hermanos, Dios dio una orden. Dice la palabra de Dios en Hebreos 1:6, que cuando introduce el primogénito a la tierra, se oye una voz de Dios sobre las cortes celestiales, y la voz fue esta: y adórenle todos los ángeles de Dios. Alabado sea Jesús. Que la gloria y la alabanza sea para Dios. Aleluya. Hermanos, cuando se dio, hermanos, que
el primogénito fue introducido a la tierra. No voy a hablar de lo de María ni todo eso porque sería muy largo el video. Pero voy a enfocarles así. Cuando fue el alumbramiento, cuando Jesús nace allá en Betlén de Judea, hermanos, habían unos pastores que guardaban las vigilias sobre sus ganados. Los pastores cuidaban el rebaño de sus ovejas o de sus ganados toda la noche. Se desvelaban cuidando los rebaños. Y los pastores de repente ven algo arriba en el cielo y ven que un cortijo celestial, ven que millones de ángeles descendían. Y los pastores se quedaron asombrados viendo aquello que no era común. Y qué dichosos los pastores que tuvieron ese privilegio. Y oyeron un coro celestial que cantaban acordes y decían: gloria, gloria a Dios en las alturas y paz para con los hombres de buena voluntad. En ese momento se cumplió aquello que el Señor dijo: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y aquellos pastores se asustaron al oír aquella alabanza, aquella gloria que se oía para Dios. Pero hubo un mensajero que les dice que no se asustaran, porque os damos buenas nuevas, porque hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y la señal es que lo hallaréis envuelto en pañales, que la gloria sea para Dios. Y fue así como se cumplió esta palabra. Y aquel verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, años después, se cumplió aquello que Pablo dijo, que fue justificado con el Espíritu. Juan bautizaba en el río Jordán. Y venía mucha gente a su bautismo. Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento. Pero un día, Juan estaba bautizando y ve que por la ribera del río iba un personaje. Era un joven rubio, hermoso. Juan se le quedó viendo. Su corazón se exaltó. Sintió el toque del Espíritu Santo. Y espero que usted lo sienta en este momento como yo lo siento. Y Juan exclamó y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea Jesús. Y aquel personaje se acerca y le dice: bautízame, Juan. Juan le dijo: yo he menester ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Jesús le dijo: deja así que se cumplan todas las escrituras. Y descendieron al agua. Y cuando descendieron al agua, Juan lo bautizó. Cuando Jesús sube de las aguas, los cielos fueron abiertos. Y se vio una señal, que el Espíritu Santo
en forma corporal de paloma descendía y se posó sobre la cabeza de Jesús. Y una voz que se oyó de los altos cielos: este es mi Hijo amado, en el cual tengo todo contentamiento. Aleluya. Gloria sea a Dios. Que la gloria, que la alabanza, que la acción de gracia, que la riqueza, que la potencia, que la sabiduría, que la riqueza sean para nuestro Dios en esta hora. Hermanos, estoy muy contento, siento una bendición muy grande. Quisiera seguir hablándoles porque mi corazón está henchido de gozo, pero quiero decirles que estamos contentos y el objetivo, hermanos, el objetivo es llevarles el mensaje de consuelo, llevarles la palabra de verdad. Por eso le hemos titulado a este canal La Palabra de Verdad, manantiales de agua de vidas, la palabra de Dios de verdad. Así que espero que se sientan muy contentos y vamos a llegar hasta aquí. En el próximo video les traeremos otro tema muy importante y espero que se gocen en el Señor. Que Dios les bendiga.